El gobierno de Díaz, después de 30 años, envejeció y entró en decadencia. Francisco I. Madero encabezó la oposición y a finales de 1908 publicó la sucesión presidencial en 1910. En 1909 organizó el Centro Antirreeleccionista y más tarde proclamó la no reelección. Al respecto a la Constitución de 1857 y el sufragio efectivo, el discurso maderista expresaba que el pueblo no exigía pan, sino libertad y democracia, que la dictadura se derrumbaría ante los embates del pueblo. El 26 de junio de 1910 se realizaron las elecciones. Porfirio Díaz y Ramón Corral resultaron triunfadores, y para esto Madero se encontraba preso en San Luis Potosí y no pudo participar en la contienda. Pero el 22 de julio abandonó la prisión y el 6 de octubre Madero huyó de San Luis Potosí y se refugió en San Antonio, Texas, donde se unieron a él varias personas como Francisco Villa, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre otros. El 5 de octubre Madero firmó el Plan de San Luis, con el cual se comenzó un proceso revolucionario. Los levantamientos eran violentos y peligrosos para la estabilidad y la permanencia de este gobierno. Solo Madero firmó el texto, que se fechó en San Luis Potosí el 5 de octubre para evitar que las autoridades estadounidenses los acusaran de organizar rebeliones. Se imprimieron 40,000 ejemplares del Plan de San Luis. Para octubre ya circulaban de manera clandestina por todo México. Se diseñó una curiosa estrategia para difundir la proclama de manera progresiva, a medida que avanzaran los preparativos para la rebelión. La instrucción era que, hasta el 15 de noviembre, el documento debería estar en manos solamente de los correligionarios de más confianza. Después, a partir del día 18, podrían reimprimirse y divulgarse prudentemente para promover la circulación masiva a partir del día 20. La crisis política del régimen encabezado por don Porfirio Díaz entre los años de 1905-1910 aumentaba el riesgo de una guerra civil. Madero se dedicó a criticar este sistema de su época y de su país. Poco a poco se fue formando la figura de un valioso pensador político. La personalidad de Madero empezó a adquirir relevancia para la vida nacional, ya que fue quien planteó una alternativa novedosa y viable al dilema del régimen porfiriano, y su pensamiento democrático empezó a madurar desde su juventud, producto de diversas influencias ideológicas, muchas de ellas en el extranjero. Se consolidó a lo largo de sus actividades políticas, que inician formalmente en 1905 al postularse a la alcaldía de San Pedro de las Colonias, en Coahuila, su estado natal. Entre 1906 y 1909, Madero señala que la mayoría de los opositores al régimen habían caído presas de la fascinación por el viejo orden, al cual terminaban justificando con el argumento de la necesidad de un gobierno fuerte frente al peligro de la anarquía política, planteando una serie de reformas de todo tipo, pero dejando intocada la actitud política del autócrata, como si este fuese un personaje ajeno al régimen o una víctima de sus malos manejos. Todas las críticas hacia la dictadura concluían reconociendo en Díaz al hombre necesario y providencial para el país, por lo que, razonaban, teniéndolo a él, salían sobrando las instituciones políticas modernas, como el sistema de partidos políticos y el de sufragio electoral. Madero decía que lo anterior pudo haber tenido validez en otra época, cuando la inestabilidad política nacional demandaba la existencia de un gobierno fuerte, pero no era aceptable ya para una sociedad que había avanzado en el desarrollo de su cultura liberal y su organización ciudadana, que exigía nuevas instituciones públicas para consolidar sus logros cívicos. También decía que la única vía posible hacia una sociedad moderna
era por medio de la democracia política, lo que implicaba nuevas organizaciones partidistas que pugnaran por la creación de canales institucionales y dieran acceso a los cargos de gobierno desde el nivel municipal hasta el Ejecutivo Federal. Decía que los partidos políticos debían convertirse en centros de pedagogía liberal, formadores de una conciencia cívica entre los obreros y los campesinos del país, ser centros de extensión y difusión política que educaran al pueblo en las nuevas sociabilidades modernas y en sus derechos civiles. Francisco I. Madero fue un hombre de su tiempo. Durante casi toda su vida no conoció a otro gobernante que Porfirio Díaz, ni otra forma de gobierno que la autocracia. Su propuesta política establecía el respeto al sufragio universal como forma de salvar a la República del autoritarismo, de devolver a los estados su soberanía, a los municipios su libertad y a los ciudadanos mostrarles sus prerrogativas. La defensa del principio de no reelección para evitar que el pueblo fuese gobernado por un hombre y no por la ley, y permitir que la representatividad electoral fuese la que determinara el acceso a los cargos públicos. Buscó promover al término de la lucha armada la construcción de un sistema electoral que legitimara las nuevas instituciones públicas. Aspectos económicos. En 1910, el 97% de los terrenos disponibles se encontraban en manos de 830 hacendados, que representaban el 0.01% del total de habitantes. 500.000 propietarios poseían otro 2% de las tierras, siendo que la Comisión Nacional de Agraria tenía el objetivo de dar cumplimiento a varios decretos como 1. Fraccionamiento, riego y crédito agrícola, y el segundo, el deslinde, fraccionamiento y reparto de ejidos. En cuestión obrera, el problema obrero se agravó porque la agitación política provocaba un clima de inseguridad a los trabajadores. Esto dio lugar a la reacción de la Casa del Obrero Mundial, la cual fue fundada en 1912. Tuvo características de ser un órgano cultural interesado en elevar el nivel educativo de los trabajadores. Constituía una central organizadora en donde se formaron y fortalecieron muchos sindicatos y uniones de obreros. Ya no me ves, Valentina, Valentina. Las formas de vestir en los tiempos del maderismo eran muy variadas, ya que dependían de la clase social a la cual pertenecían tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, los poderosos y la clase media vestían la levita, el cual es un saco negro que les llegaba casi hasta las rodillas, realizado en paño y con solapas de seda. Por otro lado, las mujeres portaban lo que es un sombrero de piel, al igual que un chaleco que era color negro, realizado por piel. Por otro lado, llevaban vestido color blanco y era de seda. Así como también se encontraban lo que eran los indios y los campesinos, los cuales portaban camisa y pantalón de manta blanca. Esto les permitía realizar sus actividades con comodidad. A simple vista, su sencilla vestimenta de algodón compuesta por una falda larga de vivos colores, una blusa de cuello alto y tradicional, reflejaban la delicadeza de una mujer. Sin embargo, una determinación de acero, un porte digno y una mirada aguerrida fue lo que distinguió a estos personajes claves de la Revolución Mexicana, mejor conocidas como las Adelitas o soldaderas, las cuales eran mujeres que marcharon junto a sus hombres por la libertad de su familia y de su pueblo. Además de los sucesos importantes que ocurrieron durante el maderismo, también se presentaban sucesos muy importantes en todo el mundo. Por ejemplo, en el año de 1909, el 5 de febrero, en una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leo Baekeland
anuncia la creación de la baquelita, la cual es la primera resina sintética del mundo. Fue así como se inició la era del plástico. Así como también el 6 de abril de 1909, Robert E. Peary, marino, científico y explorador estadounidense, alcanza por primera vez en la historia de la humanidad el norte geográfico, provocando así la conquista de lo que hoy conocemos como el Polo Norte. Por otro lado, el 25 de julio de 1909, el francés Louis Blériot gana las 1000 libras que ofrecía el diario británico Daily Mail al atravesar en aeroplano el Canal de la Mancha en un vuelo de 37 minutos de duración. En el año de 1910, en España, sucedió un acontecimiento muy importante el 8 de marzo, pues el gobierno de España autorizó que las mujeres estudien en la universidad. Por otra parte, en 1911, el 25 de marzo, en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York, se produce un incendio que salda con 146 mujeres trabajadoras muertas, en su mayoría inmigrantes, en donde en 1909 estas mujeres habían protagonizado una huelga en la cual reclamaban mejores condiciones laborales. Tras este suceso, se crea lo que ahora se le conoce como el Día de la Mujer Trabajadora, el cual se celebra el 8 de marzo de cada año. Por otra parte, el 24 de julio del mismo año, el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham descubre la bella ciudad inca de Machu Picchu en una abrupta y remota parte de los Andes peruanos a 2.490 metros de altura. Por otra parte, el 10 de octubre de 1911 se inicia la Revolución Republicana en China, liderada por Sun Yat-sen, fundador del Partido Nacional de Kuomintang, que más adelante se verá obligado a ceder la presidencia a Yuan Shikai, quien a su vez obligará a abdicar al emperador Puyi el 12 de febrero de 1912, con lo que la dinastía Manchú perderá la definitiva el trono de China, marcando el fin de China imperial y dando paso al nacimiento de la República China. La cuestión que trae Madero con el señor Don Porfirio es de defender la patria, porque nos había vendido, ya les vendió los terrenos a los que tienen dinero, los pobres nos quedaremos haciendo aire con sombrero.